Gálatas 6:7 lo advierte: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Incluso en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro advierte sobre cómo el trato injusto dentro del hogar puede impedir la eficacia de la oración. En el 1 Pedro 3:7 se dirige a los esposos y les dice: vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este versículo revela una verdad profunda. No solo importa lo que decimos en oración, sino la condición espiritual de las relaciones que mantenemos en el espacio donde oramos. El pecado sin arrepentimiento es una puerta abierta al estancamiento, la escasez y la confusión. No se trata de haber pecado una vez, sino de haberlo permitido, aceptado o incluso celebrado sin confrontarlo. La gracia de Dios es abundante, pero solo fluye cuando hay sinceridad. El arrepentimiento no es remordimiento emocional, es una decisión espiritual de abandonar aquello que deshonra al Señor. En el libro de Malaquías, Dios confronta a su pueblo por presentar ofrendas en medio del pecado. Él les dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Malaquías 1:10. La respuesta del cielo se retira donde el pecado es persistente. En lugar de bendición, se cosecha silencio. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él habita en la santidad y no comparte su presencia con el pecado deliberado. Orar en un espacio donde se permite la desobediencia como estilo de vida es desafiar su santidad. El templo, en tiempos de Jesús, se había convertido en un mercado de intereses egoístas. Un lugar donde la religiosidad exterior encubría el pecado interior. Por eso Jesús limpió el templo con autoridad, restaurando la santidad del lugar antes de que pudiera volver a ser casa de oración. Este patrón sigue vigente. No se puede pretender recibir revelación, provisión o dirección de Dios desde un entorno espiritualmente corrompido. En Oseas 5:6 el Señor declara: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. No basta con buscar si no hay arrepentimiento. No basta con clamar si no hay consagración. Los lugares donde se ha tolerado el pecado sin disciplina, sin quebranto, se convierten en desiertos espirituales. Aunque se levanten manos, aunque se canten alabanzas, aunque se reciten versículos, si no hay un arrepentimiento profundo y genuino, el cielo permanecerá cerrado. La oración no puede florecer donde el pecado se ha arraigado como costumbre. Hay momentos donde el silencio de Dios no es una prueba de fe, sino una consecuencia directa de la impureza persistente. El Espíritu Santo no puede ser hospedado en ambientes donde su santidad ha sido desplazada. En Efesios 4:30 leemos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El pecado que no se confronta entristece al Espíritu, y donde Él no reposa, no hay respuesta, no hay guía, no hay paz. La oración es una conexión viva con el trono de Dios, pero esa conexión requiere limpieza. No hay acceso a la presencia si el acceso está obstruido por rebelión. En Hebreos 10:22 se nos exhorta: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este acercamiento no es automático, requiere purificación previa. Cuando la oración se eleva desde un lugar donde el pecado ha sido tratado con ligereza, se convierte en ruido sin autoridad. En Amós 5:21 a 23, Dios dice:
Aborrezco, abomino vuestras solemnidades. Aunque me ofrezcáis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los aceptaré. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Sin santidad incluso la adoración es rechazada. Es necesario examinar con seriedad el entorno desde donde se ora. No basta con buenas intenciones. Se requiere limpieza espiritual, arrepentimiento genuino y restauración de la justicia. Cuando esto ocurre, el lugar se transforma. Donde antes reinaba el pecado, ahora habita la gloria. Donde había estancamiento, se abre el camino. Donde había silencio, Dios vuelve a hablar. Hay ambientes donde el silencio pesa más que las palabras, donde la tensión no se ve, pero se percibe, donde la discordia ha echado raíces y ha desplazado toda posibilidad de paz. En esos lugares, la oración no encuentra eco, no porque Dios haya dejado de ser misericordioso, sino porque el corazón endurecido de quienes habitan allí ha levantado un muro invisible, pero infranqueable. Donde hay falta de perdón, la presencia de Dios se retira. Donde reina el conflicto sin resolución, el Espíritu Santo no se manifiesta. La oración en tales condiciones no tiene fuerza, no tiene dirección, no tiene respaldo del cielo. Jesús, al enseñar sobre la oración, introdujo una condición que muchos pasan por alto. En Marcos 11:25 declaró: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No es una sugerencia, es un principio espiritual irrevocable. El perdón que recibimos está directamente relacionado con el perdón que otorgamos. Ninguna oración tiene poder cuando se eleva desde un corazón que guarda rencor, resentimiento o deseos de venganza. Y si eso ocurre en el corazón, aún más crítica es la atmósfera donde tales emociones han sido alimentadas. Un hogar donde se ha permitido que el enojo se convierta en costumbre se transforma en un lugar espiritualmente seco. Las palabras que se pronuncian en oración, aunque sean correctas, son anuladas por el ambiente de división. En Mateo 5, 23 a 24, Jesús dio una instrucción específica. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este acto de reconciliación no es un añadido opcional a la vida de fe, es el prerequisito para que nuestra adoración, nuestras súplicas y nuestras palabras tengan acceso ante el trono de Dios. El conflicto sin resolución no solo impide que la oración sea escuchada, invita a otras fuerzas a operar. Efesios 4, 26 a 27 nos advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo que se perpetúa da permiso al enemigo para establecer bases espirituales en un ambiente. Y si esas bases no se desarraigan, se convierten en fortaleza. Las palabras de oración, por muy bien intencionadas que sean, no pueden coexistir con la oscuridad del rencor sin provocar silencio del cielo. En el hogar, en la familia, en las relaciones más cercanas, el conflicto sin sanar se convierte en un obstáculo espiritual permanente. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa perturbación se extiende a todas las áreas. No solo afecta la paz emocional, sino también la eficacia de las peticiones elevadas a Dios. El lugar donde se ora se convierte en un eco de lo que hay en el corazón de quienes habitan allí. No se puede invocar la paz del cielo en un ambiente donde no se ha restaurado la paz entre las personas. No se puede pedir unidad espiritual cuando hay divisiones constantes en lo cotidiano. El altar familiar pierde su poder
cuando se mantiene en él el veneno del juicio, la crítica o la falta de compasión. En el 1 Juan 4:20 leemos: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Esta afirmación es definitiva. No hay comunión con Dios cuando se niega la comunión con el prójimo. El conflicto no resuelto es una forma de contaminación espiritual. Es una presencia no física pero real que interfiere con el fluir de la gracia. En Hebreos 12:15 se nos exhorta a mirar bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Esa raíz, aunque no siempre visible, impide que la gracia fluya. Y sin gracia, la oración se convierte en un ejercicio vacío. La Escritura también revela que el Espíritu de Dios es un espíritu de unidad, no de división. En 2 Corintios 13:11, el apóstol Pablo exhorta: vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Donde hay paz, Dios habita. Donde hay conflicto sostenido, el espíritu se contrista. La oración que se pronuncia en medio de una atmósfera de contienda no puede producir el fruto que se espera. No porque Dios no tenga poder, sino porque Dios ha establecido el orden espiritual para que ese poder fluya sobre fundamentos de amor, perdón y reconciliación. Cuando Jesús oró al Padre en Juan 17, su intercesión incluyó una súplica por la unidad de los creyentes. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. La unidad no es solo una señal de amor entre los creyentes, es una plataforma para que el poder de Dios se manifieste. Donde hay división, esa plataforma se desmorona. El conflicto persistente en un espacio genera una atmósfera que debilita la fe, alimenta el miedo y fomenta la duda. Las oraciones que se elevan en ese contexto no solo carecen de fuerza, sino que muchas veces se contradicen a sí mismas. Se ora por bendición mientras se maldice con palabras o actitudes. Se pide paz mientras se sostiene el enojo. Se clama por restauración sin haber ofrecido perdón. Esa incoherencia espiritual impide el avance del propósito divino. El perdón no es una emoción, es una decisión espiritual que limpia el ambiente donde Dios quiere obrar. Jesús enseñó esto no como una sugerencia ética, sino como una ley del reino. En Mateo 6:14-15 declaró: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón activa el cielo. La falta de perdón lo cierra. Muchos oran buscando dirección, provisión, sanidad o intervención divina, pero no han tratado con el veneno del conflicto. En lugar de examinar el ambiente espiritual de sus hogares, siguen multiplicando palabras que nunca cruzan el umbral de lo terrenal. El salmista decía en el Salmo 133, 1-3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La armonía no es una atmósfera emocional, es una condición espiritual indispensable para que Dios desate su bendición. Un ambiente marcado por la ira, el resentimiento o la falta de perdón no puede ser plataforma para milagros. En Marcos 6:5 se nos dice que en Nazaret Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó. Llenó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿La razón? El ambiente estaba saturado de incredulidad, orgullo y rechazo. Aunque el poder de Jesús no había disminuido, la condición espiritual del entorno impidió su manifestación plena. El conflicto, cuando no se trata, se convierte en hábito. Y ese hábito establece un ambiente espiritual incompatible con la gloria de Dios. En Romanos 12:18, Pablo instruye: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta paz
No es una sugerencia para tener vidas tranquilas, es un requisito para habitar bajo cielos abiertos, donde no hay paz con los hombres, no hay alineamiento con Dios. La oración más poderosa no se mide por la elocuencia, sino por la condición del corazón y el entorno. La intercesión más efectiva nace de espacios donde la paz ha sido restaurada, donde el perdón ha sido liberado, donde la unidad ha sido establecida. El conflicto destruye esa base, y mientras el conflicto permanezca, la oración carece de plataforma. El Espíritu de Dios no habita en ambientes donde la crítica es constante, donde el juicio es norma, donde el orgullo impide la reconciliación. Él busca corazones contritos, espacios humildes, ambientes donde la verdad ha sido restaurada. En Santiago 3:17 leemos: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Allí donde estas cualidades predominan, el cielo responde. Es tiempo de evaluar los espacios donde se ora, no solo por lo que se dice, sino por lo que permanece no resuelto. Un altar en medio de la discordia no es altar, es solo una mesa vacía. Las palabras que se elevan desde un ambiente contaminado por el conflicto no se convierten en incienso delante de Dios. Solo cuando el corazón se ha rendido, cuando la reconciliación ha sido buscada, cuando la paz ha sido restaurada, la oración se transforma en poder. No todos los lugares son fértiles para la fe. Hay atmósferas donde las palabras parecen rebotar en el aire, donde la oración se disuelve sin dirección, donde lo que debería ser un clamor con poder se convierte en un murmullo sin eco. Estos lugares no son necesariamente físicos en su apariencia, pero están espiritualmente contaminados por una presencia silenciosa y destructiva, la incredulidad. El doble ánimo no es una simple vacilación, es una fractura interior que altera el ambiente espiritual, una división invisible que cierra los cielos y neutraliza la oración. Santiago 1:6-7 advierte con claridad. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Este pasaje no habla de la debilidad de la oración, sino de la inestabilidad del lugar espiritual desde donde se ora. Porque donde hay doble ánimo, no hay afirmación. Donde hay duda, no hay autoridad. Y donde la fe no está anclada, la respuesta divina se disuelve. El doble ánimo crea ambientes inconsistentes, y esa inconsistencia no es neutral, es destructiva. En esos espacios la fe no germina porque no encuentra terreno firme donde arraigarse. La oración pronunciada en un lugar donde se duda del carácter de Dios, donde se cuestiona su poder o se negocia su voluntad, se vuelve inefectiva no por falta de palabras, sino por ausencia de convicción. En Hebreos 11:6 se nos declara un principio inquebrantable. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración nace del acercamiento, pero ese acercamiento debe estar revestido de certeza. No puede haber recompensa si no hay confianza. La duda no es siempre explícita. A veces se camufla de religiosidad, de discurso correcto, de repetición mecánica, pero en lo invisible está erosionando la fuerza de la oración. Jesús mismo lo vivió en su visita a Nazaret. Marcos 6 relata que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El problema no era la falta de necesidad, era la saturación de incredulidad. Ese pueblo, familiarizado con su figura humana, no pudo percibir su poder divino.
Y ese tipo de ambiente, aunque lleno de oraciones, no produce intervención divina. La falta de fe no se manifiesta solo con palabras de negación. A veces se revela en la falta de acción, en la ausencia de expectativa, en la resignación pasiva que dice si Dios quiere, pero no se atreve a creer que Él ya ha querido. Un lugar donde se ora sin esperanza se vuelve espiritualmente estéril, porque la fe no es una emoción optimista, es una certeza basada en el carácter inmutable de Dios. Y donde esa certeza no está presente, la atmósfera misma se convierte en un obstáculo para la intervención divina. La oración necesita un entorno espiritual donde la convicción no sea fluctuante. El doble ánimo divide el espíritu y esa división se traslada al entorno. Tiñe las palabras de inestabilidad, dispersa el enfoque, disuelve la autoridad. En lugar de clamar con certeza, se pregunta con inseguridad. En lugar de declarar promesas, se negocian posibilidades. Pero la fe verdadera no negocia. Se afirma en lo que Dios ha dicho, aunque todo alrededor diga lo contrario. En Lucas 18:1-8, Jesús relató la parábola de la viuda persistente y al finalizar lanzó una pregunta profunda. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No dijo, ¿hallará oración? Ni ¿hallará religiosidad? Sino fe. Porque es posible encontrar muchas voces que oran, pero pocas que creen. Y no se trata de una fe momentánea, sino de una postura espiritual que sostiene el alma en medio del silencio, en medio de la espera, en medio de la adversidad. El lugar desde donde se ora también comunica algo al cielo. Si está cargado de incredulidad, si está marcado por el escepticismo, si se ha llenado de voces que cuestionan lo que Dios puede hacer, se convierte en un terreno hostil para la manifestación del Espíritu. Por eso Jesús apartaba tiempo para orar en soledad. No solo buscaba aislamiento físico, sino atmósferas limpias. En Marcos 1:35 se nos dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La oración no solo requiere disciplina, sino discernimiento sobre el ambiente que la rodea. No se puede pedir intervención divina en un lugar donde se ha sembrado la duda repetidamente, porque esa duda, aunque silenciosa, contamina el terreno espiritual. Cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, no solo estaba confrontando a un falso Dios, sino también al corazón dividido del pueblo. En 1 de Reyes 18:21 les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esa división interna impedía que el pueblo caminara con claridad, y esa misma división impide que la oración sea oída. Un lugar saturado de opiniones humanas, de voces que dicen una cosa y luego la contraria, de pensamientos que cambian según la circunstancia, no puede ser un lugar donde Dios se revele con poder, porque Él responde a la fe, no a la especulación. Él honra la certeza, no la fluctuación emocional. En Romanos 4:20, hablando de Abraham, se afirma que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Su fe convirtió cada lugar donde oraba en un altar legítimo, no por la tierra misma, sino por la convicción que sostenía su alma. La oración que nace en la incertidumbre muere antes de llegar al cielo, no por falta de intensidad, sino por falta de alineamiento. La voz que se eleva sin confianza no traspasa lo espiritual. En cambio, cuando la fe es el fundamento, el ambiente se santifica, la atmósfera cambia. No por misticismo, sino porque la presencia de Dios responde al clamor que proviene de la certeza. La incredulidad es más contagiosa de lo que parece. Si se permite que habite en un espacio, pronto transforma el entorno. Las palabras comienzan a cambiar, los pensamientos se contaminan, el corazón se enfría.
Y con ello, la oración pierde su filo. Lo que antes era espada, ahora es eco. Lo que antes tenía poder, ahora se convierte en un suspiro débil. Por eso en Hebreos 3:12 se nos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La falta de fe no es una debilidad aceptable, es una ruptura espiritual, es una desconexión con la fuente misma del poder. Y cuando se permite que esa ruptura permanezca, el espacio donde se ora se convierte en un eco hueco. Dios no habita donde se le cuestiona constantemente. No manifiesta su gloria donde se duda de su fidelidad. En Números 14, el pueblo de Israel dudó una vez más. Y Dios dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Verso 11. La incredulidad no es pasiva, es ofensiva para Dios. El espacio de la oración debe estar consagrado no solo en lo visible, sino también en lo espiritual. Debe ser un lugar donde la fe ha sido afirmada, donde las promesas han sido sembradas, donde la palabra ha sido declarada. Un espacio donde se cree antes de ver, donde se espera sin negociar, donde se proclama la voluntad de Dios por encima de la lógica, del tiempo o de las circunstancias. El doble ánimo por su propia naturaleza divide, y lo que está dividido no puede sostener el peso de la gloria. Jesús dijo en Mateo 12:25: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si esto aplica a casas y ciudades, también aplica a lugares de oración. Un lugar dividido, donde una parte cree y la otra duda, donde una parte espera y la otra renuncia, no puede sostener lo que Dios quiere derramar. La fe no es un adorno emocional, es el fundamento sobre el cual descansa todo movimiento espiritual. Y si ese fundamento ha sido debilitado, el espacio mismo se vuelve impropio para la manifestación divina. La oración en esos casos no necesita más palabras, necesita reconstrucción, no necesita volumen, necesita convicción. Porque donde hay fe, aunque sea pequeña, Dios se mueve. Pero donde hay doble ánimo, aunque haya mucha actividad, el cielo permanece en silencio. Hay lugares donde Dios ha sido claramente expulsado, donde su nombre no solo ha sido olvidado, sino conscientemente despreciado. Sitios donde su voluntad ha sido reemplazada por la soberbia humana, donde su presencia ha sido sustituida por filosofías vacías, y donde el rechazo a su autoridad no es casual, sino deliberado. En estos lugares, aunque se intente orar, aunque se levanten manos o se pronuncien palabras santas, el cielo permanece cerrado. No porque Dios no escuche, sino porque Dios no habita donde ha sido negado con convicción y persistencia. La Escritura es explícita respecto al juicio que viene sobre aquellos lugares donde su presencia no solo es ignorada, sino activamente rechazada. En Mateo 11:20-24, Jesús pronunció una declaración poderosa contra ciudades que vieron sus obras, pero no se volvieron a Dios. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Estas ciudades no eran desconocidas para él, eran escenarios de sus enseñanzas y de su poder, pero eligieron el desprecio en lugar de la fe. Un entorno que ha rechazado a Dios de forma activa se convierte en un territorio espiritualmente estéril.
No hay fruto, no hay revelación, no hay descanso para el alma. Aunque se pronuncien oraciones, aunque se citen versículos, aunque se busque su rostro, la dureza del lugar impide que la respuesta fluya. El rechazo consciente crea una atmósfera hostil al espíritu. No puede haber comunión donde hay rechazo persistente. No puede haber dirección donde hay negación de la autoridad divina. En Romanos 1, 21 a 24, el apóstol Pablo explica con precisión la progresión del rechazo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. No se trata solo de una ignorancia inocente, se trata de una elección voluntaria de reemplazar a Dios. Ese reemplazo no se da sin consecuencias. Lo que se rechaza espiritualmente se pierde en lo tangible. Muchos piensan que pueden orar en cualquier lugar sin considerar lo que ese lugar representa espiritualmente, pero en las Escrituras hay territorios que fueron apartados, no por bendición, sino por juicio. Génesis 19 describe cómo Sodoma y Gomorra fueron destruidas, no por falta de conocimiento, sino por su maldad extrema y su rechazo a la corrección. Abraham intercedió, pero la corrupción era total. El entorno estaba tan comprometido con su rebelión que ya no podía ser restaurado, solo juzgado. El clamor de justicia había subido, pero la respuesta del cielo fue fuego. Donde Dios ha sido expulsado, su cobertura también se retira, su favor se aparta, su protección se suspende, su voz se silencia. La oración en ese tipo de ambiente no solo carece de poder, sino que se enfrenta a un muro espiritual edificado por años de endurecimiento. En Oseas 4:17, el Señor dice una frase escalofriante: Efraín se ha unido a ídolos. Déjalo. Este no es un rechazo repentino, sino el resultado de un largo proceso en el que el pueblo rechazó repetidamente al Dios que los llamó. Cuando Jesús fue rechazado en ciertas ciudades, no forzó su entrada. En Mateo 8:34, tras liberar a los endemoniados gadarenos, los habitantes de esa región le rogaron que se fuera de sus contornos. Y él se fue. No discutió. No insistió. El rechazo fue claro y su presencia se retiró. Ese lugar, que pudo haber sido transformado por el poder del Hijo de Dios, eligió la comodidad de su estructura espiritual rota antes que la sanidad que ofrecía la presencia de Cristo. Así actúa el rechazo. No siempre es agresivo, pero siempre es definitivo en sus consecuencias. En Apocalipsis 3:20, Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea con una imagen impactante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No está dentro, está afuera, una iglesia que por su tibieza había rechazado su presencia. Había espacio para ritual, para estructura, para palabras, pero no para el Señor de la iglesia. Esta es la tragedia silenciosa de muchos entornos que parecen espirituales, pero que en lo profundo han expulsado a Dios. Y donde Él está afuera, la oración desde adentro no tiene acceso. El ambiente espiritual de un lugar influye directamente en el poder de la oración que se eleva desde allí. No se puede orar eficazmente en un sitio donde el nombre de Dios ha sido reemplazado por otros nombres, donde se ha declarado independencia de su autoridad, donde se ha erigido la autosuficiencia como ídolo. En 2 Crónicas 15:2, el profeta Azarías le dijo al rey Asa: Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si le dejaréis, él también os dejará. Esta verdad no ha cambiado.
La presencia de Dios responde al trato que se le da. Donde se le rechaza, Él se retira. La oración necesita más que palabras. Necesita ambiente, necesita reverencia. Necesita un terreno donde Dios no haya sido deshonrado sistemáticamente. Un espacio donde su presencia no haya sido tratada con desprecio. El clamor más ferviente pierde fuerza cuando se levanta desde un lugar donde Dios ha sido negado. En Isaías 1:15, Dios habla a un pueblo rebelde. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. El problema no era la falta de oración, sino la hipocresía del corazón y la rebeldía del entorno. El rechazo a Dios no es solo un asunto personal. Cuando un grupo, una familia, una comunidad, una nación entera decide deliberadamente cerrar las puertas al Señor, esas puertas se convierten en fortalezas de oscuridad y desde esas fortalezas, aunque algunos intenten orar, no hay acceso abierto. El cielo no responde donde la tierra ha declarado su independencia de Dios. El reino de los cielos se establece donde hay aceptación, humildad y apertura. Nunca donde hay soberbia y resistencia. Incluso el mismo Jesús, siendo la plenitud de Dios encarnado, no pudo hacer milagros donde fue rechazado. Su divinidad no disminuyó, su poder no se redujo, pero el ambiente contaminado por la incredulidad y el rechazo impidió la manifestación de su gloria. Esto nos revela un principio inalterable. El entorno espiritual afecta la manifestación del cielo. Y cuando ese entorno ha sido marcado por una negación persistente, ninguna forma externa de devoción puede reemplazar el vacío de una presencia ausente. El llamado es claro: antes de orar en un lugar, debe evaluarse si ese entorno ha honrado a Dios o lo ha rechazado. Porque no todo terreno es fértil para el cielo. No todo lugar puede convertirse en altar. Algunos han sido marcados por el desprecio espiritual, por la profanación de lo sagrado, por la negación continua de la verdad. Y mientras esa marca no sea quebrada por arrepentimiento profundo, por consagración y por restauración espiritual, la oración que allí se eleva no encontrará respuesta. No se puede invocar la santidad en un lugar saturado de lo profano. La oración pierde autoridad cuando es pronunciada en medio de objetos que han sido consagrados a fuerzas contrarias al Espíritu de Dios. No es suficiente con una voz fervorosa si el entorno grita lo opuesto. Hay espacios donde la atmósfera espiritual ha sido corrompida por objetos cargados de simbolismos que contradicen la palabra. No siempre son evidentes. Muchos se presentan como decorativos, inofensivos, culturales, pero en lo invisible son portales que conservan pactos antiguos, sellos de oscuridad que desactivan el poder de la oración. Deuteronomio 7:26 no deja espacio para ambigüedades. No meterás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo porque es anatema. Lo que se permite entrar con tolerancia termina operando con autoridad. No se trata solo de la intención del dueño del objeto, sino del espíritu que representa. Un amuleto heredado, una imagen de adoración ajena a Dios, un símbolo ocultista, un libro de prácticas esotéricas o una prenda consagrada en ritos de invocación. Cada uno de estos elementos abre puertas que el creyente muchas veces no sabe que están abiertas. La Biblia muestra que los objetos tienen peso espiritual. En Josué 7, el pecado de Acán no consistió solo en tomar lo prohibido, sino en esconderlo entre sus posesiones. Su casa fue contaminada por lo que guardó, y el campamento entero sufrió las consecuencias. Dios no respondió a Josué mientras lo oculto no fue expuesto y destruido.
Solo cuando el anatema fue eliminado, volvió la bendición. No basta con orar, hay que purificar el entorno. En Hechos 19:19, los creyentes de Éfeso que habían practicado la magia llevaron públicamente sus libros y los quemaron. No los escondieron, no los regalaron, no los guardaron como recuerdos. Los destruyeron porque comprendieron que mientras esos objetos existieran, seguirían afectando el ambiente espiritual. El poder de Dios no opera en medio de herramientas del enemigo. Esos libros representaban alianzas pasadas, prácticas oscuras, puertas abiertas. La oración auténtica requiere cerrar todo acceso que el enemigo pueda usar como punto de contacto. La presencia del Espíritu Santo no cohabita con lo impuro. En 2 Corintios 6:16-17 está escrito: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La condición para la manifestación divina es separación, y esa separación no es simbólica, es práctica. Involucra objetos, espacios y atmósferas. No se puede orar en un lugar donde se tolera lo que Dios ha declarado abominación y esperar que el cielo se abra. Muchos oran sin saber que su entorno está lleno de señales que niegan lo que sus labios proclaman. Un rincón adornado con imágenes ajenas a la fe, una repisa con elementos de superstición, una joya consagrada, una estatua que evoca deidades paganas. Cada objeto es un altar, y si ese altar no está consagrado a Jehová, entonces ha sido edificado para otro propósito. La limpieza espiritual del entorno no es legalismo, es discernimiento. Donde el Espíritu de Dios reposa, hay orden, hay luz, hay verdad. La oración solo puede elevarse con libertad donde hay santidad. Y la santidad comienza cuando todo objeto que representa rebelión es arrancado sin piedad. No se trata solo de evitar los lugares incorrectos. Se trata de despertar una conciencia espiritual que te permita discernir cuándo el terreno es fértil para la presencia de Dios y cuándo ha sido espiritualmente arrasado. Porque cada vez que oras, estás activando una dimensión invisible. Cada palabra, cada clamor, cada suspiro delante del cielo establece una conexión directa con el mundo espiritual. Pero esa conexión necesita fundamentos. Y no todos los suelos permiten que esa conexión se mantenga firme. Hay una realidad que muchos no consideran. La oración no transforma automáticamente el ambiente si ese ambiente ha sido estructurado para resistir la voluntad de Dios. No basta con hablar, hay que establecer gobierno espiritual. Y esto solo ocurre cuando entiendes que la oración no es un acto pasivo, sino una confrontación entre reinos, entre el reino de la luz y las estructuras que aún no han sido rendidas. Jesús no solo enseñó a